Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Comenzamos en Argentina, donde el Banco Central ha anunciado la recompra de bonos soberanos de deuda por valor de $1.000 millones. El efecto inmediato del anuncio ha sido la subida en más de un 10% de la cotización de dichos bonos en la Bolsa de Nueva York. Los inversores se apresuraron a comprar deuda argentina ante la previsible subida de su valor por esta acción del gobierno argentino. Fuentes oficiales calculan que este miércoles se compraron unos $300 millones de esa deuda. La medida está encaminada a reducir el riesgo país y frenar los mercados paralelos del dólar, además de abaratar el costo del financiamiento en los mercados de capital externos. De momento, el riesgo país de Argentina se derrumbó hoy hasta cerca de los 1.800 puntos, el mínimo desde el 5 de mayo del año pasado. Y para estas políticas y muchas otras, aparte para pagar su deuda, Argentina necesita, como siempre, divisas. Y una de las principales fuentes de esas divisas es el sector agrícola, responsable de más de la mitad de las exportaciones del país. Pero el campo argentino lleva años sufriendo los estragos de la sequía y la situación es ya insostenible. Muchos agricultores y ganaderos que invirtieron todos sus ahorros en el agro se han arruinado, las cosechas están en mínimos históricos y los animales no tienen qué comer. En este campo de Arrecifes, la ciudad en el norte de la provincia de Buenos Aires, el maíz alcanzaba antaño los 2 metros de altura. Pero la sequía lo ha cambiado todo. Durante años apenas ha llovido acá. El río se ha secado al igual que la tierra. Los agricultores continúan sembrando aunque no albergan esperanza de cosechar nada. No llueve hace varios meses, tenemos un déficit muy grande de muchos milímetros. Perdimos prácticamente todos los cultivos de invierno, se perdió los cultivos de cebada, se perdió el trigo, se perdieron las legumbres que se siembran en invierno, como la arveja, y bueno, todos los cultivos de verano, soja, maíz, sorgo y girasol, se sembraron mucho más tarde de lo que normalmente se siembra. Según las autoridades, el cálculo estimado para la cosecha de soja en estas planicies antiguamente fértiles era de 20 millones de toneladas. Una estimación que ya han reducido a la mitad y continúa decreciendo a diario. La sequía afecta también a los ganaderos que no tienen suficiente alimento para sus vacas. Miles de ejemplares podrían llegar a perecer. Y tema ganadería, no podés proyectar nada para adelante porque no hay pasto, no hay lluvia, no hay pasto, no hay nada. Es como que te obligan a achicarte. El clima nos está obligando a achicar la cantidad de animales, todo, porque no tenemos forma de darle de comer tampoco. Junto con el sector agropecuario también sufre la economía del país. El año pasado la exportación de grano aportó un total de $43.000 millones. Para esta temporada se estima una caída de hasta un 33%, privando al país de unos muy necesitados ingresos. Y de todo esto que está sucediendo en Argentina vamos a hablar con nuestro colega Alejandro Rebosio, que nos escucha ahí en Buenos Aires. Alejandro, menos volumen de cosecha significa menos oferta, por lo tanto aumento de precios, algo que Argentina difícilmente puede permitirse cuando la inflación ya roza el 95% interanual y el gobierno tiene además la lucha contra esa inflación como prioridad declarada, también con las elecciones de octubre en la mira. ¿Cuáles son ahora mismo las previsiones en esta materia? La inflación se prevé que pueda quedar en ese mismo nivel de alto que del año 2022, aunque el gobierno anhela bajarla al 60%. Pero claro, en la medida en que no llueva, la cosecha de soja y maíz, que comienza a fines de marzo, puede caer, y si cae la cosecha, sube el precio internacional, tanto de la soja y del maíz, porque Argentina es uno de los principales exportadores de estos dos productos. La soja no tiene un impacto tan directo en el precio de los alimentos que comen los argentinos, sí en lo que es la harina de soja que alimenta al ganado vacuno, pero el maíz es muy importante porque con él se alimenta el ganado vacuno, a los pollos, y también el aceite de maíz es el principal consumido en Argentina. Alejandro, la relación de un gobierno peronista como el actual en Argentina con el campo suele ser complicada. ¿Cómo se van a compensar o repartir las pérdidas causadas por esta sequía histórica? Se calcula un máximo posible de más de $3.000 millones.
El gobierno del peronista Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, han tomado algunas medidas para compensar la sequía, pero todavía son insuficientes y por eso hay un reclamo de la mesa de enlace, que es la que agrupa a las 4 principales entidades agrícolas del país y que nació en el conflicto que hubo entre el campo y el kirchnerismo en 2008. La relación tradicionalmente ha sido tensa, sin embargo, el ministro Massa, de extracción peronista, está tratando de acercarse y próximamente va a recibir a los dirigentes de esa mesa de enlace para tratar de adoptar nuevas medidas que compensen, por ejemplo, con la exención de algunos impuestos mientras que continúe la sequía. Hablemos brevemente, Alejandro, de la novedosa al menos para Argentina, estrategia de recomprar deuda para bajar el costo del financiamiento en los mercados de capital externos. Parece haber sido un éxito, a juzgar por la reacción de los mercados, ¿verdad? Así es, por lo menos el primer día ha sido un éxito. Como decías, había subido la cotización de los títulos públicos de Argentina, bajó la prima de riesgo o el indicador de riesgo país, aunque obviamente este es solo un primer paso y está lejos el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda. Pero en el corto plazo sí tiene un impacto directo, por ejemplo, en los tipos de cambio paralelos. En un país donde está restringido el acceso al dólar, hay varios tipos de cambio paralelos y para conseguir esos dólares se arbitran, se triangulan con títulos públicos. Al haber esta demanda de parte del Estado argentino de títulos públicos, ha bajado el precio del dólar paralelo en las diversas cotizaciones. Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires para Deutsche Welle, gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Rápidamente repasamos un par de noticias de esta jornada. La venta de coches nuevos en Europa cayó un 4,6% en 2022 respecto al año anterior. Esto se debe a que se han eliminado algunas subvenciones para la compra de coches eléctricos e híbridos y a que los fabricantes de automóviles tuvieron que ralentizar la producción debido a problemas en la cadena de suministro. Pantera Negra, Wakanda por siempre, se puede ver actualmente en la cartelera en China. Es la primera película de Marvel permitida por Pekín tras 4 años de prohibición. La Administración Cinematográfica de China, dependiente del Departamento de Propaganda del Partido Comunista, nunca explicó por qué habían restringido las películas de Marvel. La empresa matriz Disney se había negado en el pasado a censurar contenidos para complacer a las autoridades chinas. Microsoft ha anunciado el despido de 10.000 empleados ante la perspectiva de una economía mundial más débil. Los recortes representan a cerca del 5% de la plantilla total de la compañía. Microsoft no es la única empresa del rubro tecnológico que despide empleados. Amazon acaba de anunciar que va a iniciar una nueva oleada de recortes que afectarán a más de 18.000 empleados. La empresa ya había empezado a despedir trabajadores en noviembre pasado. Y siguiendo los movimientos en el sector tecnológico, por supuesto, está Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, ahora es Microsoft, pero en los últimos meses hemos recibido un goteo de noticias de despidos, sobre todo de las empresas de tecnología. ¿Por qué estas empresas específicamente están en esta situación de fuertes recortes de costos? Sí, ha sido un goteo de meses que se está entrando ya en el año 2023, justo el mismo día en el que Amazon empieza con una nueva ronda de 18.000 despidos en sus fábricas en América, de sus empleados en América, Canadá y Costa Rica. También Microsoft, debido a la moderación en el crecimiento, ha anunciado estos 10.000 nuevos despidos. Y digo nuevos porque ya el año pasado se produjo alguna reducción de plantilla. Lo que está pasando con empresas como Microsoft, Salesforce, Tesla, Netflix y otras empresas del sector tecnológico de consumo que crearon muchísimo empleo durante la pandemia y crecieron muchísimo durante la pandemia, es que ahora las cosas se han normalizado. El estilo de vida digital que se impuso durante la pandemia, durante lo peor de la pandemia, no ha cuajado y se ha normalizado todo, incluido también los resultados de las empresas que están bajando, no están creciendo tanto como antes y se han quedado con plantillas sobredimensionadas. Mark Zuckerberg, el presidente de Meta, dijo que se pecó de optimismo en aquel momento y ahora se está pagando. Eso, unido a la desaceleración económica, a la inflación y la lucha contra la inflación con las subidas de tipos de interés, está complicando mucho la situación al sector. Y Nadella, el consejero delegado de Microsoft, ha dicho que la empresa tiene que, el sector tiene que ser más eficiente, hacer más con menos.
Ana, desde la pandemia se toma a las tecnológicas a veces como barómetro de la coyuntura. ¿Se teme que estas olas de despidos lleguen a otros sectores o que se contenga en el sector de la tecnología? Todo va a depender de lo fuerte que sea la desaceleración económica y lo mucho que afecte a la demanda, pero la situación de estas empresas es bastante particular y se produce en un momento en el que en Estados Unidos todavía se sigue creando bastante empleo y que, por ejemplo, en el año 2022 se produjo la tasa más baja de despidos en muchísimos años, si exceptuamos 2021, que también tuvo una muy baja tasa de despidos. También hay algunos despidos en la banca de inversión. Goldman Sachs y Morgan Stanley han anunciado rebajas de plantillas, pero en general la mayor parte de las empresas siguen recomponiendo sus plantillas o manteniendo las que tienen, porque tuvieron tantos problemas a la hora de recomponerlas cuando acabó la COVID, que ahora se ha creado un cierto trauma y se quiere mantener en los empleados que se tienen. En este momento los despidos afectan a las grandes. Ana Nieto en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen se reunió este miércoles en la ciudad suiza de Zúrich con el viceprimer ministro chino Liu He. Fue el contacto de más alto rango entre Estados Unidos y China en un momento en que las relaciones entre ambas potencias son cada vez más tensas. Es la primera vez que ambos se reúnen en persona. Yellen le dijo a Liu que hay una necesidad apremiante de que los líderes de ambos países encuentren un terreno común de entendimiento respecto a las condiciones macroeconómicas y financieras globales y eviten que su competencia se convierta en conflicto. Liu, por su parte, se mostró dispuesto a mantener el diálogo. Se nos acabó el tiempo para la economía. Gracias por la confianza. Nos vemos la próxima.